Vamos ahora con el teorema de Stokes. El teorema de Stokes y el teorema de la divergencia o el teorema de Gauss son generalizaciones del teorema de Green que vimos en el plano a campos vectoriales, ¿sí? Entonces, esos dos teoremas son, digamos, generalizaciones del teorema de Green ya visto. De hecho, cuando vimos el teorema de Green, yo también lo llamé teorema de Green o teorema de la divergencia. Bueno, en el teorema de Stokes vamos a pedir que S es una superficie orientada suave a trozos y que está acotada por una curva cerrada simple C. Sí, más o menos vamos a ubicarnos en este esquema que tengo aquí. Piense que usted tiene una superficie acá, la cual tiene este bordecito que es la curva C. ¿Bien? Si asumimos que F es el campo vectorial dado por P, Q y R, donde P, Q y R son continuas y tienen primeras derivadas parciales continuas, en una región abierta, dice ahí, del espacio tridimensional que contiene A, es usual pedir que F esté definido en algo un poquito más grande que todas las superficies, de manera que uno va a decir, ah, bueno, entonces F está bien definido en la superficie S que está allí dentro del dominio. Bien, si la curva C se recorre en la dirección positiva inducida por la orientación de S, es decir, yo estoy recorriendo en este esquemita, estoy recorriendo AC de esta forma por la orientación que le he dado aquí a S. Entonces tengo la igualdad en estas integrales. Mire que él me está dando una igualdad de una integral de línea con una integral de superficie. Está diciendo la integral de f en esta curvita aquí es igual a la integral de superficie del rotacional escalarmente n, donde n es la dirección normal exterior y es unitaria, ¿sí? N hay que tomarlo unitario. Recuerde que para usted resolver esta integral de superficie, seguramente necesita otro eh, dominio el cual está generando la superficie. Por ejemplo, podría ser, digamos, en mi esquemita, usted ver esa superficie como la imagen acá de una región R que tengo aquí. Note que yo puedo acá también tener una curvita, que esa curvita vendría siendo la proyección de C, pero ya al plano XY. Vamos con este ejemplo. Vamos a tener aquí que S es la parte de este cilindro para X entre 0 y 1 y Y entre menos 2 y 2. Nos piden verificar el teorema de Stokes para este campo vectorial y me dicen que asuma que S está orientada hacia arriba. Entonces vamos a entender primero lo que hay que hacer para luego trabajar, porque este ejemplo va a ser un poco largo. Esta es la superficie, ¿sí? La parte de este cilindro, y quiero que note que la curva C, en este caso, pues vendría siendo esto aquí, ¿listo? O sea que esa curva C yo la puedo ver como C1, C2, C3, C4, que es lo que le estoy diciendo aquí. Bien, note por ejemplo que yo puedo ver lo que está acá proyectado, lo puedo ver como este rectangulito, claro. Digamos que como esto es X y X me dijeron que iba hasta 1, esto aquí es 1, esto aquí vendría siendo 2, por acá atrás, que no se ve, pues vendría siendo menos 2, mientras que esta que viene aquí de bajada como curva, pues vendría siendo esa, digamos, z igual a 1 menos x al cuadrado, que es un pedazo de parábola, o sea, aquí estamos en 1, es un pedazo de parábola aquí en el plano x, z, ¿sí? Esa parábola se está repitiendo. Muy bien, entonces queremos verificar el teorema de Stokes, o sea, vamos a hacer el lado izquierdo y el lado derecho y vamos a comparar pues que en efecto son iguales. Vamos a comenzar con el lado derecho, que es el lado
más corto. Para resolver una integral de superficie de un campo escalar, porque notará que este producto interno, este producto escalar, pues le da una función escalar. Recuerde que eso era evaluar la función en la parametrización de la superficie y multiplicar por la norma del cruz de los tangentes. Entonces vamos a hacer eso y luego vamos a comparar con esta otra integral de línea y a verificar que en efecto son iguales. Vamos a calcular entonces la integral de superficie. Usted sin dificultad podrá verificar que el rotacional de ese campo vectorial da esta expresión. Y quiero que note que ese cilindro, la superficie de ese cilindro, lo podemos ver como la curva de nivel cero de este campo vectorial tridimensional. Ojo, esta curva de nivel cero de este campo tridimensional pues me daría una superficie, ¿listo? Con esa h, pues yo puedo definir el normal, porque recordará que el gradiente es perpendicular a esa curva de nivel cero, ¿bien? Entonces yo defino esto de esta manera para que sea normal unitario. Entonces ya tengo mi vector normal unitario cuando voy a calcular el gradiente de eso. Y por otro lado, la parametrización de la superficie lo puedo ver en función de este rectángulo R, que era el dibujo que tenía acá. Si este rectángulo conformado como que X varía de 0 a 1, mientras Y varía de menos 2 a 2. Entonces, usted notará pues que esa superficie dada la forma lo puedo ver como X, Y, F, y F es pues 1 menos X al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí la norma de R sub X cruz R sub Y, o sea, la norma de cruz de los tangentes podrá verificar sin dificultad qué es esto, sí es muy fácil verificarlo. Y ahora vamos a calcular esa integral de superficie. Recuerde que si tengo la integral de superficie de un campo escalar, pues debo evaluar el campo y multiplicar por eso. Por eso lo he sacado allí. Entonces, ¿qué nos queda acá? Integral de superficie de esto escalarmente esto. Nos queda así. La z desaparece, menos x, sobre la raíz que tengo aquí. Bien, entonces mire que tengo la integral de superficie de este campo escalar. Ese campo tenemos que evaluarlo en nuestra parametrización, que por cierto ahorita llamé R y no phi como estábamos llamando, pero es solamente una letra. Entonces es evaluar y pues aquí X es X y Y es Y, porque mire que la Z no apareció, no la voy a poner allá. Pero voy a multiplicar por esta cantidad. Y eso lo vamos a evaluar en la región R. O sea que entonces, si usted nota, sería esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando multiplico esta expresión por esta expresión, pues se cancelan las raíces, no quiero escribir tanto, entonces ya no las necesito allí. X está variando de 0 a 1 y Y está variando de menos 2 a 2. ¿Listo? Estamos ya en una integral doble iterada. Entonces, si evaluamos esto, integremos aquí en x, entonces sería menos x cuadrado, y menos x cuadrado medios, esto entre 0 y 1, para luego integrarlo en y. Note que todo esto en 0 vale 0, así que solamente debo integrarlo en y. Evaluarlo en x, perdón, en 1. Entonces nos daría menos y aquí, menos 1/2. Y ahora esta cantidad toca integrarla en y, para luego hacer la evaluación. ¿Listo? Entonces esta integral en y da esta cantidad y cuando evaluamos aquí
esto nos da menos 2. Vamos ahora a hacer la otra integral, la integral de línea. Bien, aquí está la otra parte del teorema de Stokes, o sea, la integral de línea. Esta es la integral de línea que debemos hacer. Recuerde que la línea, digamos, la curva era esta, y esto lo llamamos C1, C2, C3 y C4. ¿Listo? Y la estamos recorriendo en este sentido. Es importante que tenga eso en cuenta. ¿Listo? Que esa era la frontera, pues, de la superficie cilíndrica. Muy bien, entonces como esto es una curva cerrada y ella es suave a trozos, entonces yo la voy a partir acá, C1, C2, C3, C4. Entonces debo integrar cada uno de estos y luego sumar. Entonces mire que sobre C1, que vendría siendo esto, pues aquí teníamos que X1 era, perdón, que X era igual a 1, mientras Z es 0 porque estamos acá en el plano de XY. Entonces yo comienzo a calcular el de X y el de Z. Cuando yo evalúo eso acá, pues me da 0 esa primera integral. Es posible que sea conveniente que usted pause el video para poder ver todos los cálculos que yo tengo escritos. En C2 quiero que observe que C2 es esta parte. C2 es esta parte y estamos acá en Y igual a 2, mientras Z estamos en este pedazo de parábola que es 1 menos X al cuadrado. Entonces cuando yo saco el de Y aquí me da 0 y el de Z me da menos 2X. Entonces cuando comienzo a reemplazar todo esto, me queda esto. Ojo, aquí la integral va de 1 a 0, está bien, porque X está por acá atrás, acá está 1, pero yo voy en este sentido. Entonces es por eso que la integral aquí queda de 1 a 0 por la orientación de la curva. Entonces, luego de un calculito usted se podrá dar cuenta que eso da menos 11 quinceavos. En C3, que se parece mucho a C1, pero estamos ahora acá arriba, en C3 tenemos esto, y en C3 X es 0, Z es 1, si ya estamos arriba, calculo estos de X y obtenemos esta cantidad. ¿Listo? Note por favor que en este caso tengo esto y ahora sí sobrevive este pedazo de aquí, pero esta integral da 0. C4 se parece mucho a C2, pero ahora vamos en el otro sentido, ¿sí? Fíjese cómo quedó la integral acá. Y fíjese que este menos 2, porque estamos acá atrás en menos 2, pues genera este menos 2. Y por eso estas dos integrales se parecen, pero no son exactamente lo mismo, ¿sí? No solamente es el 0 y 1, que acá está el 0, 1 y aquí está 1, 0, sino que aquí me aparece un menos 2, que es porque estamos en la recta y igual a menos 2. Entonces, cuando yo lo reemplazo aquí, y igual a menos 2, me aparece ese menos 2. Entonces, esto me dio menos 19 quinceavos. Por lo tanto, podemos concluir pues que esto es 0 menos 11 quinceavos, 0 menos 19 quinceavos, y esto pues nos da menos 30 quinceavos, y esto nos da menos 2, exactamente igual a la integral de superficie, y con eso verificamos que el teorema de Stokes funciona. Vamos con este segundo ejemplo. Queremos resolver esta integral de línea donde C es la traza de este cilindro en este plano. Y me dicen que oriente C en sentido contrario al de las manecillas del reloj cuando se observa desde arriba. Entonces, vamos a entender primero cuál es la curva, ¿sí? Fíjense que aquí tengo el cilindro infinito, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, y que eso lo interseco acá con el plano y más z igual a 2. Entonces, cuando yo interseco esto, pues me da esta curvita aquí, ¿listo? Que parece como una elipse, ¿listo? Entonces, observe que esta es C, me dice que cuando lo mire desde arriba, lo recorra en sentido antihorario. Entonces, este vendría siendo, ¿ya?
Yo lo que voy a hacer es que en lugar de calcular esta integral de línea, voy a calcular la integral de superficie. Y para ver la integral de superficie, pues necesito ver lo que está allá adentro. Entonces, si usted observa, el pedazo de superficie es un pedazo de plano, ¿sí? No de cilindro, estamos sobre el plano. La superficie es un pedacito de plano. Por otro lado, quiero que note pues que f es z, x, y, el campo vectorial, z, x, y, y usted podrá verificar sin ninguna dificultad que rotacional es el vector 1,1,1. Bien, entonces como yo voy a pasarme de aquí a la integral de superficie, necesito definir ese vector normal. Y para definir el vector normal, que va a ser algo como esto, pues note que es un vector normal al plano. ¿Listo? Entonces, ese plano yo lo puedo ver como una superficie de nivel, una curva de nivel cero de esta función escalar, y más z menos 2. ¿Sí? Entonces, si yo defino esta función escalar aquí, la superficie, la curva de nivel cero, que viene siendo una superficie, que viene siendo mi plano, está dada por h, y cuando yo tomo el gradiente de h, pues voy a obtener ese vector normal. Entonces, el vector normal aquí que vendría siendo el gradiente de h sobre la norma de ese gradiente de h. Y la norma de esto pues vendría siendo 0, 1, 1. Y la norma aquí vendría siendo raíz de 2. Entonces, esto me va a dar el vector normal. Vamos entonces a resolver la integral de línea mediante el teorema de Stokes. Entonces, esta integral de línea vendría siendo esta integral de superficie, y esta integral de superficie pues debo multiplicar aquí el rotacional. Ya lo teníamos acá, escalarmente el vector normal que se calculó hace un instante, y tengo esta cantidad. Cuando usted multiplica aquí, pues notará que esto le da 2 sobre raíz de 2 de s. Esto en últimas es raíz de 2 por esta integral de superficie. Quiero que note que esta integral de superficie le está dando el área de la superficie, del pedacito de plano que parece como una elipse. Calcular esa área no es tan difícil, pero es más fácil cuando yo intento resolver la integral de superficie. Entonces, porque la integral de superficie la relaciono con el pedazo de abajo, que es el que me genera la superficie. Si yo lo miro abajo, entonces quien me genera esa superficie, pues vendría siendo esta parametrización, y usted podrá calcular R sub X y R sub Y, que en este caso el cálculo es directo, y el producto cruz le da esto. ¿Por qué necesito el producto cruz? Porque en últimas usted aquí lo que está haciendo es resolver una integral escalar, una integral de superficie, pero de un campo escalar, y eso era el campo evaluado en la parametrización. El campo aquí es 1, multiplicado por la norma de esos tangentes. Entonces, en últimas, esto, si usted observa, vendría siendo raíz de 2 por la norma de esta cantidad, que también vale raíz de 2, pero aquí ya estoy en R. Digamos, escribamos así mejor, de X de Y. ¿Listo? Ya estoy en R. Entonces esto en últimas queda, sería 2, porque raíz de 2 por raíz de 2 es 2, por el área de R. Y si usted recuerda el área de R, pues vendría siendo el área eh, de este disco que está acá, porque esto tendría que verlo en el plano XY, y en el plano XY, pues esto vendría siendo un disquito, y ese disquito, como es de radio 1, tiene pi por el radio al cuadrado, así que me da 2pi, y eso vendría dando la integral de línea. Vamos con una observación la cual la voy a relacionar con la parte final del video de divergencia rotacional y laplaciana.
Mire que si f es un gradiente, es decir, f es el gradiente de cierta función phi, sabemos que la integral de línea en una curva cerrada nos da cero. Entonces f es irrotacional, o sea, su rotacional es cero, si solo si f es el gradiente de una función phi, que por cierto se llama potencial. Recuerde que se demostró que el rotacional del gradiente de un campo escalar, en este caso phi es escalar, siempre da cero. Entonces, es irrotacional y por lo tanto esas integrales van a valer cero. Vamos con el teorema de la divergencia.